Hay historias que parecen imposibles de creer, casos que incluso, años después, siguen despertando discusiones, teorísticos enfrentados y preguntas que nunca terminaron de responderse. Este es uno de ellos. El 29 de diciembre de 2017, la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, todavía dormía cuando comenzó a circular una noticia que, en cuestión de horas, ocuparía todos los medios del país. Un joven de apenas 20 años había aparecido muerto al costado de una calle. Su nombre era Fernando Pastorizo. Junto a él estaba su motocicleta. A simple vista, cualquiera podía pensar que se trataba de un accidente de tránsito, pero bastó que los primeros policías llegaran al lugar para darse cuenta de que algo no encajaba. Fernando no había muerto por un choque, había recibido 2 disparos de arma de fuego. Uno de ellos había impactado en la espalda, el otro en el pecho. La escena cambió por completo. Lo que parecía un accidente era, en realidad, un homicidio. Y ese descubrimiento marcó el comienzo de una investigación que terminaría convirtiéndose en uno de los casos criminales más mediáticos de la historia argentina. Durante las primeras horas, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de Fernando. ¿Con quién había estado? ¿Quién fue la última persona que lo vio con vida? ¿Tenía enemigos? ¿Había recibido amenazas? Las respuestas empezaron a aparecer rápidamente, y todas conducían al mismo nombre: Nahir Galarza, una chica de 19 años, rubia, estudiante universitaria, sin antecedentes penales, hija de un suboficial de la policía de Entre Ríos, una joven que, hasta ese momento, llevaba una vida que desde afuera parecía completamente normal. Nadie imaginaba que apenas unos días después sería condenada por la opinión pública incluso antes de comenzar el juicio. Y menos todavía que terminaría recibiendo la pena más severa que contempla la legislación argentina: prisión perpetua. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, primero hay que conocer quiénes eran realmente Nahir y Fernando. Porque esta historia no empezó aquella madrugada, había comenzado muchos años antes. Gualeguaychú nunca fue una ciudad particularmente acostumbrada a aparecer en las noticias policiales. Con poco más de 100.000 habitantes, es conocida principalmente por su carnaval, uno de los más importantes del país. Como ocurre en muchas ciudades medianas, era habitual que los jóvenes terminaran cruzándose en los mismos colegios, fiestas, bares o grupos de amigos. Fue en ese contexto donde se conocieron Nahir Galarza y Fernando Pastorizo. Ambos pertenecían a familias trabajadoras. Ambos tenían prácticamente la misma edad, y ambos comenzaron a relacionarse cuando todavía eran adolescentes. Con el tiempo, esa relación se volvió cada vez más cercana. Sin embargo, desde el principio existió una característica que luego sería uno de los principales puntos de discusión durante el juicio. Nunca quedó completamente claro qué tipo de relación mantenían. Algunos amigos aseguraban que eran novios. Otros sostenían que simplemente tenían una relación intermitente. Incluso existieron testimonios que afirmaban que pasaban largos periodos sin hablarse para luego volver a encontrarse. Lo cierto es que durante varios años mantuvieron un vínculo intenso, y esa intensidad quedó reflejada en cientos de mensajes de WhatsApp, que más tarde formarían parte del expediente judicial. En esas conversaciones aparecían discusiones, reconciliaciones, reclamos, pedidos de perdón y escenas de celos por parte de ambos. Como sucede en muchas relaciones adolescentes, los conflictos parecían repetirse una y otra vez, pero con el paso del tiempo comenzaron a aparecer versiones mucho más preocupantes. Durante el juicio, la defensa de Nahir sostuvo que Fernando ejercía distintos tipos de violencia sobre ella. Presentó testimonios y planteó que la relación había estado marcada por episodios de control y maltrato. La fiscalía rechazó esa interpretación y argumentó que no existían pruebas suficientes para considerar que Nahir hubiera actuado en un contexto de violencia de género que justificara el homicidio. Ese fue uno de los ejes más discutidos del proceso judicial y continúa generando debate hasta el día de hoy. Porque mientras algunos creen que la justicia ignoró indicadores importantes sobre la dinámica de la relación, otros sostienen que las pruebas incorporadas al expediente no alcanzaban para modificar la responsabilidad penal de la acusada. Esa diferencia de interpretaciones acompañaría todo el caso, pero todavía faltaba llegar a la madrugada que cambiaría todo. Y antes de eso ocurrió algo que, en ese momento, nadie imaginó que tendría tanta importancia. La familia Galarza tenía armas de fuego en su casa. No era algo extraño. El padre de Nahir era policía.
Como parte de su trabajo tenía asignada una pistola reglamentaria calibre 9 milímetros. Esa misma arma, días más tarde, se convertiría en una de las piezas centrales de la investigación, aunque todavía nadie lo sabía. Porque mientras la ciudad seguía con su rutina habitual durante diciembre de 2017, la relación entre Nahir y Fernando atravesaba uno de sus momentos más conflictivos. Y el desenlace estaba mucho más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. En menos de 48 horas, el crimen ya tenía una autora confesa. Pero lejos de cerrar el caso, esa confesión abrió una discusión que todavía continúa. Cuando Nahir Galarza confesó haber disparado contra Fernando Pastorizo, muchos creyeron que el juicio sería apenas un trámite. Parecía un caso resuelto. Había una confesión, había un arma, había pericias y había una víctima. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, comenzaron a surgir diferencias cada vez más marcadas entre la reconstrucción de la fiscalía y la explicación que daba la propia Nahir, y esas diferencias terminarían definiendo todo el proceso judicial. Durante años, nadie imaginó que aquella relación terminaría convirtiéndose en uno de los casos policiales más impactantes de la historia reciente de Argentina. Pero en las últimas horas de 2017, una serie de decisiones cambiaría la vida de todos los involucrados para siempre. Los últimos días de diciembre transcurrían como cualquier otro fin de año en Gualeguaychú. La ciudad se preparaba para recibir el 2018. Las calles comenzaban a llenarse de turistas por el carnaval que se acercaba. Los comercios trabajaban con normalidad y muchos jóvenes aprovechaban las vacaciones para salir con amigos. Nahir Galarza tenía 19 años y había terminado el primer año de la carrera de abogacía. Vivía junto a sus padres en una casa ubicada en el barrio Villa María. Su padre, Marcelo Galarza, era suboficial de la policía de Entre Ríos. Su madre trabajaba como administrativa. Desde afuera, la familia proyectaba una imagen de estabilidad. Fernando Pastorizo tenía 20 años. Trabajaba y, como muchos chicos de su edad, alternaba sus responsabilidades con las salidas nocturnas y el tiempo con sus amigos. Quienes lo conocían lo describían como un joven sociable, apasionado por las motos y muy unido a su familia. Aunque la relación entre ambos atravesaba constantes idas y vueltas, seguían manteniendo contacto. Los mensajes intercambiados durante esos días muestran conversaciones que pasaban rápidamente del cariño a las discusiones. Había reclamos, celos, pedidos para verse y momentos de tensión que parecían repetirse una y otra vez. Con el tiempo, esos mensajes serían analizados palabra por palabra durante el juicio. Cada conversación intentaría responder una pregunta fundamental. ¿Qué estaba pasando realmente entre ellos? Porque una cosa era segura, algo había cambiado. Y ese cambio se haría evidente durante la madrugada del 29 de diciembre. La noche del 28 de diciembre, ambos salieron por separado. Como era habitual para esa época del año, distintos boliches de Gualeguaychú estaban abiertos hasta altas horas de la madrugada. Fernando pasó parte de la noche con amigos. Nahir también salió. Las cámaras de seguridad, los testimonios y los registros posteriores permitieron reconstruir gran parte de sus movimientos. Ya entrada la madrugada, ambos volvieron a comunicarse. No era algo extraño. A pesar de las discusiones, seguían viéndose, y esa madrugada tampoco sería la excepción. En algún momento antes del amanecer, Fernando pasó a buscar a Nahir en su motocicleta. Subieron juntos. Comenzaron a recorrer distintas calles de la ciudad. Nadie imaginaba que esas serían las últimas horas de vida de Fernando Pastorizo. Durante mucho tiempo se intentó reconstruir exactamente qué hablaron mientras recorrían Gualeguaychú, pero esa conversación nunca podrá conocerse. No había testigos, no había cámaras que registraran el momento. Solo estaban ellos dos, y uno de ellos jamás podría contar su versión. Los disparos. Lo que ocurrió después fue reconstruido principalmente a partir de las pericias, las declaraciones de Nahir y las pruebas incorporadas al expediente. En un determinado momento, Fernando recibió un primer disparo. La bala impactó por la espalda. Según las conclusiones periciales, ese disparo no fue inmediatamente mortal. Fernando cayó junto a la motocicleta. Todavía seguía con vida. Instantes después recibió un segundo disparo. Esta vez el proyectil ingresó por la zona del pecho. Esa herida provocó lesiones incompatibles con la vida. Fernando murió en el lugar. Todo ocurrió en apenas unos segundos. Cuando la policía llegó horas después, encontró una escena difícil de interpretar. La motocicleta estaba caída. Fernando permanecía tendido sobre el asfalto. A primera vista podía parecer un accidente, pero bastó un examen preliminar para descubrir que presentaba heridas de arma de fuego.
La investigación cambió completamente de dirección. Ya no buscaban reconstruir un siniestro vial, buscaban encontrar a un asesino. En muchos homicidios complejos, la resolución puede tardar meses o incluso años. En este caso, ocurrió algo completamente distinto. La investigación avanzó con una velocidad sorprendente. Los investigadores comenzaron revisando quién había tenido contacto con Fernando durante sus últimas horas de vida. Muy rápidamente apareció un nombre: Nahir Galarza. Los testimonios indicaban que ambos habían estado juntos esa madrugada, pero eso por sí solo no alcanzaba para acusarla. Hacía falta una prueba mucho más contundente, y esa prueba aparecería apenas unas horas después. Cuando los peritos realizaron las primeras pericias balísticas, descubrieron que los proyectiles extraídos del cuerpo de Fernando coincidían con una pistola Versa Thunder, calibre 9 milímetros. No era un arma cualquiera, era el arma reglamentaria del padre de Nahir, la misma que él utilizaba como policía. Ese dato cambió completamente la investigación. Ahora no solo existía una persona que había estado con Fernando durante sus últimas horas, también existía un arma potencialmente vinculada al crimen que pertenecía a su entorno familiar. Los investigadores solicitaron inmediatamente el secuestro del arma para realizar los estudios correspondientes. Las pericias confirmarían posteriormente que los disparos habían sido efectuados con esa pistola. Era una evidencia extremadamente difícil de explicar. Mientras la policía seguía reuniendo pruebas, Nahir fue convocada para declarar. En un principio negó cualquier responsabilidad, pero el avance de la investigación era cada vez más contundente. Las pericias balísticas, los testimonios, la reconstrucción de los movimientos, todo comenzaba a cerrar. Finalmente, el 30 de diciembre de 2017, apenas un día después del crimen, Nahir Galarza confesó haber disparado contra Fernando Pastorizo. Aquella confesión sorprendió al país entero. Sin embargo, también abrió nuevas preguntas, porque aunque reconocía haber efectuado los disparos, su explicación sobre cómo ocurrieron los hechos fue cambiando con el tiempo, y esas diferencias serían uno de los aspectos más debatidos durante el juicio. En distintas etapas del proceso, Nahir presentó versiones diferentes acerca de la mecánica del hecho. La fiscalía sostuvo que se trató de un homicidio intencional. La defensa, por su parte, planteó distintos argumentos a lo largo del proceso y cuestionó aspectos de la investigación. Comprender esas versiones contrapuestas sería fundamental para el juicio que estaba por comenzar. Pero antes, los investigadores todavía debían responder una pregunta crucial. ¿Había sido un crimen impulsivo? ¿O existían elementos que indicaban una planificación previa? Esa respuesta marcaría el destino judicial de Nahir Galarza y sería el centro de uno de los debates más intensos de la historia criminal argentina. Durante la investigación y el juicio, Nahir modificó su relato en distintas oportunidades. Los investigadores y los jueces compararon esas declaraciones con las pruebas recolectadas y señalaron contradicciones relevantes. En un primer momento, cuando fue citada como testigo porque había sido la última persona que había visto con vida a Fernando, minimizó el tiempo que habían pasado juntos aquella madrugada. Horas más tarde decidió presentarse nuevamente, acompañada por su padre y un abogado. Esa vez reconoció haber efectuado los disparos. Con el correr de la causa, su explicación sobre cómo ocurrieron los hechos fue variando. En una etapa sostuvo que los disparos habían sido accidentales. La defensa también planteó que la relación entre ambos había estado marcada por episodios de violencia psicológica y física ejercida por Fernando, y cuestionó que el caso no hubiera sido analizado con perspectiva de género. La fiscalía respondió que no encontraba pruebas suficientes para sostener esa hipótesis como explicación jurídica del homicidio. Cada una de esas afirmaciones fue analizada durante semanas, y todas fueron contrastadas con las pruebas materiales. Porque en un juicio penal las versiones importan, pero las pruebas pesan todavía más. El juicio oral comenzó el 4 de junio de 2018 en Gualeguaychú. Durante varias semanas declararon decenas de testigos, amigos, familiares, policías, médicos forenses, especialistas en balística, psicólogos, psiquiatras. Cada uno aportó una pieza distinta del rompecabezas. Los peritos balísticos confirmaron que los proyectiles habían sido disparados con la pistola reglamentaria del padre de Nahir. Los médicos forenses analizaron la trayectoria de las balas
las distancias de disparo y las lesiones que presentaba Fernando. Según las conclusiones incorporadas al expediente, el primer disparo impactó por la espalda y el segundo fue realizado cuando la víctima ya se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Esas conclusiones fueron consideradas especialmente relevantes por el tribunal al momento de valorar la prueba. Mientras tanto, la Fiscalía reconstruía la cronología de aquella madrugada, utilizando testimonios, registros telefónicos y cámaras de seguridad. No existía un video del momento exacto del crimen, pero sí había suficientes elementos, según la acusación, para reconstruir el recorrido que habían realizado ambos jóvenes antes de llegar al lugar donde Fernando fue asesinado. Para la Fiscalía, el caso era claro. Sostuvo que no se trataba de un accidente, tampoco de un disparo efectuado en medio de un forcejeo. Según los fiscales, las pruebas demostraban que Nahir había actuado con intención de matar. Durante los alegatos finales solicitaron la pena máxima prevista por el Código Penal argentino, prisión perpetua. Argumentaron que la evidencia científica desmentía la hipótesis de un disparo accidental y que las distintas versiones brindadas por la acusada debilitaban su credibilidad. La defensa respondió con una visión completamente distinta. Insistió en que la relación había estado atravesada por conflictos profundos, cuestionó la valoración de algunas pruebas y pidió que se tuviera en cuenta el contexto de la relación entre ambos al momento de juzgar el hecho. Era mucho más que una discusión jurídica. Era una disputa sobre cómo debía interpretarse toda la historia. El 3 de julio de 2018 llegó el día esperado. Los tribunales de Gualeguaychú estaban rodeados de periodistas, cámaras de televisión, móviles en vivo, vecinos, curiosos. Pocas veces un juicio en Entre Ríos había despertado semejante atención. Después de escuchar los fundamentos, el tribunal anunció su decisión. Nahir Galarza fue declarada culpable del homicidio de Fernando Pastorizo y condenada a prisión perpetua. Los jueces consideraron acreditado que existía una relación de pareja entre ambos. Rechazaron la hipótesis de que los disparos hubieran sido accidentales y concluyeron que la prueba reunida era suficiente para responsabilizarla por el crimen. Con apenas 19 años al momento del hecho, la condena convirtió a Nahir en una de las personas más jóvenes del país en recibir esa pena. La noticia recorrió Argentina en cuestión de minutos, pero el caso estaba lejos de terminar. La defensa apeló el fallo, primero ante la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, luego ante el Superior Tribunal Provincial, y finalmente intentó llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las distintas instancias judiciales fueron confirmando la sentencia dictada en Gualeguaychú, rechazando los recursos presentados por la defensa. Con el paso de los años también aparecieron nuevas declaraciones públicas, cambios de estrategia defensiva y denuncias posteriores que recibieron amplia cobertura mediática. Algunas de esas presentaciones no prosperaron en la justicia. Mientras tanto, la imagen de Nahir Galarza seguía ocupando un lugar central en el debate público. Documentales, películas, libros, entrevistas, especialistas en derecho, periodistas, psicólogos. Todos intentaban responder la misma pregunta. ¿Cómo fue posible que una historia entre dos jóvenes terminara de esa manera? Con el paso del tiempo, el expediente judicial quedó cerrado en sus aspectos centrales. Sin embargo, la discusión pública nunca desapareció. Hay quienes consideran que la sentencia refleja con claridad lo que demostraron las pruebas incorporadas al juicio. Otros sostienen que hubo aspectos de la relación que merecían un análisis diferente. Esa diferencia de miradas explica por qué, años después, el nombre de Nahir Galarza sigue apareciendo en los medios cada vez que se habla de casos criminales que marcaron a la Argentina. Pero más allá de las interpretaciones, existe un hecho que permanece inalterable. La madrugada del 29 de diciembre de 2017 terminó con la vida de Fernando Pastorizo. Una familia perdió a un hijo. Otra familia quedó completamente destruida. Y dos jóvenes, que apenas unos años antes compartían salidas, mensajes y proyectos, quedaron unidos para siempre por uno de los casos policiales más recordados de la historia reciente del país. Porque, a veces, los expedientes pueden cerrarse, las condenas pueden quedar firmes, pero hay preguntas que siguen sobreviviendo mucho después del último fallo judicial. Y quizás esa sea la razón por la que el caso Nahir Galarza continúa despertando tanto interés incluso varios años después.